Me voy a charlar con el ministro de Salud. Es un lujo para mí tener al doctor Rubinstein. Doc, ¿cómo le va? Estás? Placer. ¿Todo bien? Un gusto, gracias por venir. No, ¿Cómo va eso? ¿Sos médico epidemista o se dice epidemista, epidemiólogo? Epidemiólogo. En realidad soy médico de familia. Digamos, ¿Qué es médico de familia? A ver. Un médico de familia es un médico, si querés, digamos, lo primero que te puede venir a la cabeza es la imagen del médico, digamos, que atendía a toda la familia, que tenía digamos, una gran capacidad de comunicarse, de ser un traductor de lo que le pasaba, obviamente que resolvía los problemas. ¿No es el médico de cabecera eso? Es el médico, a ver, el médico de cabecera es una función, digamos. El médico de familia hoy es una especialidad médica y hoy es una especialidad médica que tiene que convivir, yo te diría, las habilidades y las destrezas y las actitudes del viejo médico de familia, del viejo médico de barrio, si vos querés, con la nueva tecnología, con las especialidades. Al ser de un pueblo, toda mi vida nos atendió a mi padre, a mi madre, a mí, siempre, y a mi abuelo, el mismo médico. Bueno, y luego, claro. Bueno, ese es un médico de familia. Lo que también sucede es que hoy el médico de familia convive con, digamos, muchas especialidades, con la alta tecnología, tiene que traducir todo lo que es la innovación tecnológica, y entonces es cada vez más importante, porque de otra manera todo termina en una fragmentación absoluta, en especialidades, subespecialidades, y el paciente queda en el medio de la cosa. Bueno, eso es lo que yo hice hasta hace poco tiempo. Por lo que leí de vos, y ahora vamos a otros temas, sos el ministro de Salud de la República Argentina, también hiciste o diste clases o te especializás en efectividad clínica. ¿Qué es la efectividad clínica? Buena pregunta. La efectividad clínica es una suerte de puente entre la atención médica y la salud pública. Es lo que hace que desde la práctica médica uno pueda ser más efectivo en, por ejemplo, en utilizar la mejor evidencia para la toma de decisiones, la mejor evidencia científica, pero también tiene que ver con tomar las decisiones más adecuadas, tratar de trabajar en los protocolos de actuación, digamos, para las enfermedades más comunes, pero a la vez también poder tener una visión de los sistemas de salud, cómo funcionan, cómo se financian, cómo se organizan, y que eso no esté tan alejado de la práctica médica. Es una suerte de puente. Bueno, sigo preguntándote cosas, tengo muchísimas para charlar. Vamos a contarle a la audiencia, sos ministro de Salud. ¿Qué te corresponde como ministro de Salud? Le estás hablando a todos los argentinos, te están viendo en toda la República Argentina, en pueblo, ciudad, en capital, Gran Buenos Aires, en Chaco, en Formosa, en Jujuy, en todos lados. En Córdoba, ¿no? No, pero está bueno, porque le hablas y a variada audiencia. Le hablas a un pibe, le hablas a un señor mayor, a todos. Y es una hora donde se escucha el programa, porque esta hora ya están a punto de irse a dormir, entonces es lo último que van a hacer muchos antes de descansar. ¿Qué tenés a cargo como ministro de Salud? Sos el ministro de Salud, él está aquí charlando, él está a cargo de la salud de Argentina. Saco flechas para abajo, ¿qué te corresponde a vos? ¿Estás a cargo de qué? ¿Cuáles son, si querés, los principales objetivos que yo tengo en mi gestión en estos 2 años que voy a estar en el ministerio? Los próximos 2 años. El primero de ellos es ampliar la cobertura universal de salud. No, pero esos son tus metas. Sí. Yo digo, ¿qué tenés a cargo vos ahora? O sea, ¿qué te corresponde a vos? Yo tengo todo lo que son por ejemplo, desde los programas nacionales, desde entrega de medicamentos, entrega de insumos, sobre todo para la población que hoy no tiene cobertura de obras sociales o de prepagas, y estamos hablando de entre un 30 a 35% de la población argentina, 16 millones de argentinos. De 30 a 35, vamos a empezar con un número, está bueno esto, de 30 a 35% de los argentinos, ¿cuántos en millones? Estamos entre 15.700.000, 16 millones. Más o menos 16 millones de personas no tienen cobertura hoy, o sea... No tienen cobertura por obras sociales o por prepagas. Bien, para darle salud... Igual, atender... ojo, una pregunta. El ministro de Salud tiene incumbencia sobre todo el sistema de salud. Lo que pasa es que tenemos que focalizarnos preferentemente en la población más vulnerable. Bueno, pero perdóname, ¿vos tenés injerencia en los hospitales de Chaco? ¿O no. ¿Tenés injerencia en los hospitales de Santa Fe? No, digamos, la Nación tiene algunos hospitales, por ejemplo el Garrahan o el Hospital El Cruce, por citar solo algunos, pero no tiene efectores directos. La prestación de servicios de salud está a cargo de las provincias o los municipios.
la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación es articular las políticas, tanto de atención médica como de salud pública, de prevención y sobre todo de trabajar junto a los ministros de salud de las provincias y a los sistemas provinciales para O sea, articular. que puede haber un hospital de un municipio, puede haber un hospital de una provincia o puede haber un hospital nacional. Exacto. Y según de quién dependa, paga los sueldos o lo administra. Exactamente. Pero vos coordinás como ministro y tu equipo coordina, suponete, el plan de vacunación lo coordinan ustedes. Por ejemplo, o la articulación de las políticas asistenciales junto a los ministros de salud de las provincias. ¿Cuánta plata tenés asignada por año? ¿Cuánta plata manejan ustedes? Mira, los presupuestos, digamos, del Ministerio de Salud de la Nación. En este momento nosotros estamos, vos fíjate que estamos manejando aproximadamente un presupuesto de aproximadamente 60.000 millones de pesos. ¿Con estos 60.000 millones de pesos qué paga? ¿Sueldos? ¿O son solamente para...? Porque no, los sueldos los paga o provincia... No, sueldos, bueno, hay sueldos, por supuesto, en el Ministerio de Salud, pero en realidad no, es dinero destinado a la implementación de programas, estrategias, articulación con las provincias. Yo pensé muchísimo, Adolfo, sabía que te tenía... Yo creo que para que haya una muy buena respuesta, una respuesta interesante, yo te quiero escuchar, te he seguido en algunas entrevistas, la pregunta tiene que dejarte abierta una puerta para que des una respuesta interesante. Entonces, me puse a armar, a conformar a ver cómo te preguntaba de por qué uno siente que el sistema de salud público en Argentina está hecho bolsa. Porque vos me vas a volar al yugular y me vas a decir, no, Fantino, no es así. Tenemos los mejores médicos, se atiende muy bien a los hospitales. Ahora, si yo entro por guardia a un hospital público, me atendés en 5 minutos y me salvás la vida. Ahora voy, tengo una peritonitis, en vez de ir a mi obra social, me agarro y me voy a un hospital público y me salvo, entro por guardia. Ahora, si tengo un problema en la rodilla o tengo un dolor de estómago y capaz que el turno me lo den para dentro de 1 mes y medio o 2, y el ascensor no funciona, y la cama no es lo mismo que una cama de un hospital de una obra social que estoy pagando. Entonces, y te voy a dar 2 ejemplos. Macri se opera o se atiende en el Otamendi y los Kirchner en el Hospital Austral. Entonces, no fueron a operarse o a hacerse atender en un hospital público. ¿Por qué no tenemos hospitales o no tenemos un nivel de atención en los hospitales en Argentina como realmente deberíamos tener con la cantidad de impuestos que pagamos y con la cantidad de guita que destinamos a la salud? No sé si tenés alguna respuesta al respecto. En primer lugar, déjame que te conteste una cosa. No está hecho bolsa el sistema de salud pública. Por supuesto que tiene muchas limitaciones, tiene algunas deficiencias en las cuales ya estamos trabajando. Pero no está hecho bolsa. El sistema de salud y el sistema de salud pública en la Argentina da buenas respuestas. Como vos decís, paradójicamente a veces responde mejor en las difíciles que en las fáciles. Responde mejor en las difíciles que en las fáciles, tenés razón. Exacto, eso sí. Por ahí pasa. Tenemos modelos de hospitales que son excelencia, qué sé yo, el Garrahan, por citarte un ejemplo. Pero es cierto que en algunas cosas podríamos estar mucho mejor. Vos fijate que, ¿vos sabés cuánto gastamos en salud en este país? Más de 10% del PBI. 10% del PBI. Es probablemente uno de los sectores que mayor asignación de gasto tiene. Es mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y es una pregunta que surge, digamos. ¿Tenemos los resultados que mereceríamos tener de acuerdo a la magnitud de este gasto? Y yo acuerdo con vos que no, debiéramos tener mejores resultados. ¿Por qué no tenemos entonces esos resultados? Porque fallamos en la alta complejidad o en las cirugías complejas o en los trasplantes. No, en eso estamos muy bien. Yo creo que donde tenemos que trabajar mucho más es en lo que se llama atención primaria. ¿Qué quiere decir eso? Es esto que yo hice toda mi vida, el médico de familia. Claro, Adolfo, pero cuando yo hablo de hecho bolsa, yo no te hablo del nivel médico. No, porque yo el nivel sé. médico es extraordinario. Yo me saco el sombrero y lo digo públicamente ante cualquier médico y cualquier enfermero y el nivel médico que tenemos en los hospitales públicos de la República Argentina es para valorarlos muchísimo. Yo te hablo de lo edilicio,
de las salas de espera, vos, a ver, no sé, no te lo puedo explicar a vos, ni esa cosa que rodea, no sé, me rompí el menisco y voy a pedir un turno para hacerme una artroscopía y capaz me lo den para dentro de 3 meses en un hospital público. Y si sin embargo voy a hacerme un estudio, me duele la columna, y si yo con mi prepaga voy, me hacen una tomografía en 4 o 5 horas o mañana a la mañana, y tal vez ahí me dan un turno dentro de 10 días. Entonces, ahí va la segunda, el segundo concepto. Donde tenemos que trabajar, nosotros obviamente tenemos un sistema muy fragmentado de salud. Tenemos, o sea, vos lo mencionaste, tenemos un sector público, tenemos las obras sociales, tenemos un sector privado, no están adecuadamente articulados, no están bien integrados, cada uno opera, digamos, independientemente. Y la verdad también es que esos 16 millones que yo te decía, digamos, reciben una atención que a veces es muy diferente a la que reciben los beneficiarios de obras sociales o prepagas. Entonces, que nosotros tenemos que comenzar, y en esto consiste la cobertura universal, es comenzar a trabajar en, digamos, en eliminar o reducir fuertemente la brecha de disparidades sanitarias que hoy existen en el país. Te doy un ejemplo. Hay mucha disparidad sanitaria. Mira, te doy un ejemplo. En las provincias, si vos comparás las provincias más ricas con las provincias más pobres, en las provincias más pobres tenés entre 2 y 3 veces más mortalidad infantil, 8 veces más mortalidad materna, 10 veces más mortalidad por cáncer de cuello de útero, 4 veces más mortalidad por cáncer de colon, solo por citar. Donde son más pobres, más mortalidad. Más mortalidad. Entonces es como si yo te dijera que el lugar donde vos nacés... ¿Te condena o no? Exactamente. Es durísimo. O sea que la probabilidad de que vos enfermes o mueras depende de dónde naciste, depende de qué cobertura sanitaria tenés, o depende de tu condición socioeconómica. Bueno, ese es el problema y eso es lo que tenemos que trabajar y lo que estamos trabajando. Y eso es cobertura universal. Paso a otro tema, tal vez espinoso. Laboratorios. ¿Por qué yo tengo una farmacia? Yo tengo un segundo cajón en mi casa, tengo una farmacia. Ayer me puse a tirar los medicamentos vencidos que tengo, una farmacia. Porque, no sé, desinflamatorio debo tener vencido 32 blister. Dolor de estómago, gotas para algún día que tenía sarcadas. ¿Por qué acá en Argentina los medicamentos se recetan no por ad hoc, no por la cantidad que yo necesito como en Estados Unidos, que de pronto voy, me dice 8 pastillas, está listo, me voy, me compro las 8 pastillas, termino las 8 pastillas y tiro el frasco? Porque acá tengo que comprar, si tengo que tomar 8 medicamentos, 36 pastillas. ¿Por qué? ¿Eso no se puede cambiar? ¿No se puede cambiar esa manera de vender los medicamentos en Argentina? Se debe cambiar. Esa es la gran batalla que el otro día lo escuché a Macri, tiene ganas de dar, Adolfo, pero te metés con nenes pesados. Mira, a ver, veamos cuáles son los datos. Los datos son que nosotros estamos pagando muy caros los medicamentos. Es una verdad incontrastable. Acá en Argentina. En Argentina, el que nos está viendo paga caro el medicamento. Si vos los comparás con países desarrollados, no te estoy diciendo que los compares con otros países latinoamericanos, comparalos con España o comparalos con Reino Unido, por citarte algunos ejemplos, estamos pagando los medicamentos 2 o 3 veces más caros, a veces más. Los medicamentos comunes, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué pagamos tanto? Porque la verdad es que vos sabés que el gasto en medicamentos, cuando yo te decía 10% del Producto Bruto Interno, casi un 25%, un 30% de ese gasto es medicamentos. Entonces, bueno, algo está pasando. Algo está pasando y yo no sé si sirve la figura, es un oxímoron y tal vez es exagerado y me podrán decir del lado de él, la gastó con la suya. Pero vos tenés un abuelo que no llega a comprar un medicamento y que se banca un dolor de artritis si es que no llega porque de pronto no se lo da al PAMI, pero no llega a comprar los medicamentos y del otro lado tengo a Alejandro Ruemers bailando un vals con 5 camellos en Marruecos con Ricky Martin cantándole el cumpleaños. O sea, es la cara de un laboratorio Ruemers gastando 13, 14 millones de dólares que la tienes de él. Digo, es medio un contraste. A ver, también quiero poner eso... Es un buen punto que vos planteás. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento es un bien público. Cuando yo digo es un bien público, es porque es insustituible
porque vos no podés reemplazar fácilmente los medicamentos. Sos valiente vos, ¿eh? No te, No, vas, no. porque te metés con una corporación difícil. No, es que yo no, a ver, yo no me quiero meter, digamos, digamos, es un tema, digamos, cuando vos tenés un tema que, por ejemplo, entraña un 25% del gasto en salud, no podés soslayarlo. Esto no significa, a ver, los laboratorios tienen, digamos, sus intereses y son empresas privadas y que producen trabajo e innovación tecnológica, algunas más, otras menos, pero es una industria muy dinámica, por supuesto. Ahora, cuando se trata de bienes públicos, es fundamental que el Estado intervenga. Pero no es porque el Estado intervenga porque somos Cuba. Porque esto ocurre en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en todos los países desarrollados, el Estado interviene. ¿Qué es que el Estado interviene? Que el Estado interviene es que regula, por ejemplo, tiene injerencia en los precios, tiene injerencia en la administración. Esto no quiere decir que controle absolutamente todo, pero tiene injerencia. Vos no podés estar afuera de algo tan importante como esto. Y la verdad que lo que pasó en la Argentina durante muchísimas décadas es que el Estado se mete poco en eso. Entonces vos me preguntás, ¿el Estado tiene que intervenir? Y sí, se interviene en todos los países del mundo, en todos los países del mundo. O sea que esa todos. Es una discusión que podría darse. Yo creo que tiene que darse. Regular el precio de los medicamentos. Mirá, yo creo que tiene que darse. Y está bien que se dé. Y está bien que se dé. ¿Por qué? Porque si vos querés reducir la pobreza, y ese es el objetivo del presidente Macri y de este gobierno, tenés que pelear por el mejor acceso a los medicamentos. Una cosa, Adolfo, ¿y Mauricio tiene ganas de pelear esto? Mira, yo creo que el gobierno está en una batalla, no en una batalla, por ahí es demasiado bélico presentarlo de esa manera. Pero me parece que hay una política muy clara de mejorar el acceso a los medicamentos, a los servicios de salud pública, porque además es parte de esta estrategia de cobertura universal que yo te decía. Entonces, me parece que es algo que se tiene que plantear y que se va a plantear seguramente. A ver, vuelvo a otro punto y es la venta al medicamento. Yo no sé si es tu menester, es tu mundo esto, Adolfo, pero también encarno a ver si me das una respuesta. Las farmacias, la cadena de farmacia, porque tenemos un ministro que es Quintana, está ligado, estuvo ligado a Pharmacity en su momento. Vos venís de otro palo de salud, vos sos el médico, sos un higienista, vos sos un médico que está ahí en la atención y de pronto un ministro importante como Mario Quintana viene del negocio de la salud. A ver, ¿está bueno la proliferación de cadenas de ventas de farmacias, que cada vez haya más cadenas de venta de farmacias? ¿Eso ayuda al negocio farmacéutico? Mira, es una pregunta difícil la que me haces. Yo creo que, la verdad que en este momento me parece, hay aproximadamente, no quiero decirte un número que no sea el correcto, pero estamos más o menos no me acuerdo si eran 13, 14, 15.000 farmacias en la Argentina. Y me parece que las cadenas de farmacias representan una proporción muy pequeña en este momento. Creo que ni siquiera llegan al 5%. Con lo cual no me parece que sea extremadamente significativo. ¿Sí? Voy a preguntarte científicamente, necesito alguna respuesta científica, no tanto desde la creencia, yo no sé qué tipo de creencia tenés vos. Yo no te he escuchado una opinión, sé que tal vez no la quieras dar porque complicaría, sobre la despenalización del aborto. Pero sí científicamente explícame cuándo cuándo la medicina considera vida, justamente ¿cuándo se considera vida? ¿A partir de las cuántas semanas? A ver, contame, dame una explicación, una evidencia científica. ¿Cómo los países más avanzados en el mundo discutieron esto y dijeron, bueno, hasta acá, a partir de ahora es vida humana? Alejandro, sabes que no existe una respuesta científica a esa pregunta, porque hay otras cosas que se cruzan. Yo te puedo decir que, digamos, porque hay una fuerte, digamos, te diría, base religiosa basada en creencias. Yo te puedo decir que para la religión católica, por ejemplo, la vida es en el momento de la concepción, ahí comienza la vida, pero para la religión judía o para el Islam es después del nacimiento.
Te podría decir, uno podría darte una visión desde la biología y entonces vos vas viendo el desarrollo embrionario. ¿Y desde la medicina? Desde la medicina, y yo te digo, mirá, después del segundo trimestre, cuando empieza el segundo trimestre del embarazo, comienzan a desarrollarse las características madurativas que después van a conformar el feto y que luego se van a transformar. Ahora, ¿cuánto comienza la persona humana? Claro. ¿Cuándo comienza? Y es difícil, porque además no hay realmente, no hay, no hay una interpretación unívoca. Y yo creo que eso es parte de la discusión que se va a dar y del debate. Mi responsabilidad desde la salud pública es decirte, por ejemplo, qué pasa con las mujeres que se exponen al aborto, a la interrupción del embarazo en condiciones que no son seguras. Digamos, claro, pero si ahí vamos al número, porque yo te escucho hablar con números, y si en los países en que se ha legalizado el aborto baja la cantidad de muertes de madres, sí, entonces no hay mucha discusión. Bueno, porque digamos depende de la perspectiva de tu análisis. Yo tengo una perspectiva del análisis desde la salud pública. Me parece que es lo que corresponde como ministro de Salud. Y como tal, yo lo que tengo que decir es, miren, en los países que han legalizado el aborto, primero no aumentó el número de abortos, que a veces es es algo que uno piensa, bueno, si vos liberás esto, entonces como método anticonceptivo se va a utilizar el aborto. Convengamos que nadie puede decir que está a favor del aborto. El aborto es el fracaso, no es solución para nada ni para nadie. Punto, ahí no hay mucha discusión. Ahora, en los países que han legalizado el aborto, el número de abortos no aumenta, respecto a aquellos que, donde el aborto está penalizado. Lo que sí está claro es que reduce la mortalidad materna por aborto. Y eso es un dato incontrastable. Quiero aprovecharte un poco charlando con el ministro de Salud, y la verdad que es admirable la carrera que tiene él. Vos fuiste médico durante mucho tiempo en el Hospital Italiano. Yo creé el servicio de medicina familiar y comunitaria del Hospital Italiano. Vos estudiaste en Harvard. Sí. Estudiaste en Harvard. Sos epidemiólogo. ¿A qué se le considera epidemia? No, bueno, depende. Está la epidemia clásica, que eran las grandes epidemias de enfermedades infecciosas. La epidemiología moderna tiene que ver con, si vos querés la explicación difícil, con la distribución y determinantes de la frecuencia de enfermedades en la población. No sé si llego a... Sí. Eso, yo veo por qué se enferma la gente, cuáles son las causas, ¿sí? Eso es la epidemiología. Enfermedades agudas como las enfermedades infecciosas o las nuevas enfermedades que son las crónicas. Escúchame, Doc, ¿y cuál es la enfermedad típica de los argentinos en líneas generales a nivel números? ¿De qué se enferman más los argentinos? El 80% de las muertes en Argentina se deben a enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica, enfermedades muy ligadas a los estilos de vida no saludables, la alimentación no saludable, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo. Y por eso yo a veces bato el parche con esto de que si vos tenés que pensar en la Argentina del futuro, a dónde queremos pararnos y qué es lo que estamos mirando para adelante, tenemos que pensar, por ejemplo, en la malnutrición del siglo XXI, que es el sobrepeso y la obesidad infantil. Y ayer, la verdad que el presidente lo mencionó y me llenó de orgullo. Te diría que el presidente, por primera vez, por lo menos yo no lo había visto nunca, pusiera en el tapete temas tan relevantes de salud pública. Y esto es un tema porque el sobrepeso y la obesidad infantil es el problema de salud que vamos a tener que enfrentar a nivel global, pero los argentinos en la próxima generación está hipotecando el futuro de la próxima generación de argentinos. Estos chicos de hoy que tienen sobrepeso y obesidad, más allá de que tienen... ¿A qué se le considera sobrepeso en un niño? No, que cuando tiene, no quiero ir con una... Sí. Nada, cuando, cuando exceso de peso y obesidad, tanto en los chicos como en los adultos... O sea, ese es un problema grave a futuro. Es un problema grave por lo siguiente. Hoy es un problema grave porque puede afectar la escolaridad de los chicos, por ejemplo, por bullying, discriminación, estigmatización, pero puede afectar las oportunidades en el futuro de ese chico que puede llegar a tener trastornos del aprendizaje
Y además puede tener enfermedades crónicas, aumenta la diabetes, aumenta las enfermedades cardiovasculares, aumenta algunos tipos de cáncer en el futuro. O sea que el impacto no es solo sanitario, es un impacto social muy importante. El lunes comienza el G20, me contaba mi equipo de producción, nosotros armamos la nota junto con Juanpi Romero y Fabián Gijón, es muy placentero para mí trabajar con ellos la entrevista, y ellos me anotaban aquí, Ale, no deje de preguntar al ministro, el G20 de salud comienza el lunes en Buenos Aires. Es la primera reunión del grupo de trabajo en salud, exacto. ¿Y qué van a... Uno de los temas prioritarios es la prevención de la epidemia, cómo parar la epidemia de sobrepeso y obesidad infantil. Fíjate, y este es un tema que lo ha puesto el gobierno argentino, lo hemos puesto nosotros desde el Ministerio de Salud a nivel global. Y esto lo han entendido y lo han apoyado todos los países que forman parte del G20. ¿Quiénes vienen, a ver, de las enfermedades que leíamos en los libros que estaban en Argentina, ya no hay nunca más casos, no hubieron nunca más casos, no sé, de tuberculosis desapareció definitivamente? No desapareció. No desapareció, lamentablemente la tuberculosis sigue existiendo y sigue existiendo particularmente en las comunidades más aisladas, en las comunidades de mayores necesidades, en las más vulnerables. ¿Mal de Chagas? También, claro que sí. No solo no ha desaparecido, sigue siendo un serio problema. Muchas veces nosotros enfrentamos lo que también se llama la doble carga de enfermedad. Todavía no hemos podido dar cuenta de muchas enfermedades agudas o crónicas infecciosas, como es la tuberculosis o el Chagas, y ya tenemos encima la epidemia de las enfermedades crónicas. O sea que tenemos que lidiar con dos tipos de enfermedades que tienen determinantes muchas veces comunes, pero que tienen abordajes muy diferentes. Otra frase que generalmente se tira en asados o en reuniones de amigos cuando ya no sabes de qué hablar o ya tirás mucho vino. Claro, empezás a decir, no, la medicina mundial no quiere encontrar la cura contra el cáncer porque genera mucho dinero y no les conviene. ¿Hasta dónde? Es como el hombre que no llegó a la luna Exactamente. nunca. ¿Hasta dónde la medicina... A ver, va ligado a esto. Ustedes en la medicina avanzan exponencialmente. ¿Cómo es el avance de ustedes? Mira, yo estoy leyendo ahora Homo Deus. Sí, gran libro, de Hattari. ¿Lo leíste? Sí. Bueno, es una gran joven. libro, sí. No sé si leíste el anterior, de animales a dioses. Bueno. Sí. Y una de las cosas que dice Harari es que así como el hombre durante milenios tuvo que enfrentar el hambre, la guerra, las plagas, y esos objetivos no han sido, por supuesto, resueltos totalmente, pero si uno ve el siglo XXI respecto al siglo XII, evidentemente el progreso ha sido fenomenal, en el siglo XX nada más. Más que se duplicó la expectativa de vida, que estaba parada desde el siglo XV. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que busca el hombre a partir de ahora? Dos cosas, dice Harari: la inmortalidad y la felicidad extrema. La inmortalidad, y la felicidad extrema. La felicidad. Esos son los dos grandes objetivos de la humanidad. Y la búsqueda de la inmortalidad es cómo vencer a la muerte. Y vos me preguntás, ¿vamos a vencer alguna vez a la muerte? No sé. ¿Vos lo dudás? ¿Ya al menos lo dudás? Sí. ¿Lo das como una posibilidad? Lo doy como una posibilidad. Te estoy hablando de esto. Es filosófico, esto es absolutamente. Es filosófico, pero digamos, si vos estás leyendo Homo Deus, de golpe a mí me deja helado. Sí, escúchame. Y no es... Te moviliza. No solo te moviliza, no es algo ridículo. No es algo ridículo. El tema, ¿sabes cuál va a ser? ¿Quién es el que va a tener? ¿Quién va a ser inmortal? Tal vez la lucha no sea por quién se muere. ¿Quién va a ser inmortal? Aquellos que pueden pagarse que, por ejemplo, una impresora 3D que hace un corazón y se pone un corazón, el cyborg, digamos, ¿me entendés? Escuchame una cosa, y también a mí me atrapa hablar de la singularidad, ¿no? Que es el momento en que una computadora o un ser artificial pueda mejorarse a sí mismo.
inteligencia artificial. ¿Eso existe o podría existir en algún momento en la medicina? ¿Existe ya el robot que te opera tomando decisiones Watson. por sí mismo? Watson. Existe, empieza a existir, son prototipos todavía, son prototipos. Pero sí, empieza la inteligencia artificial, obviamente. La pregunta es, si yo te pregunto, me planteo como médico de familia, ¿cómo voy a convivir? ¿Cómo conviviría con eso? Con Watson. Watson es un robot que toma decisiones. ¿Existe hoy? Son prototipos. ¿Es un robot que toma decisiones? Toma decisiones. Yo me atiendo con vos. ¿Eh? Hoy yo me atiendo con vos. No. Porque me escuchás y de verdad. Bueno, esa va a ser la diferencia. Esa va a ser la diferencia. Y hay cosas así muy sutiles, muy intuitivas, que son las que hacen la diferencia. Es un placer, pero un placer realmente tenerte, Adolfo, aquí con nosotros. Es el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Estamos con el doctor Rubinstein, es ministro de Salud de la República Argentina. Ya seguimos un minuto más con él. Hay preguntas para el doc. Tengo una pregunta pesada para el doctor, pero la va a ir pensando antes de despedir. Es la opinión de él sobre que los gremios manejen sus propias obras sociales y manejen su propia salud. A ver, después del corte me vas a dar una respuesta, Adolfo. Y después también te quiero preguntar sobre la medicina cubana y la medicina china, que tantas veces hemos hablado, y es una medicina superior, los médicos cubanos, la medicina china, 2 en 1. Ahora me lo respondés después del corte. Muchísima suerte, bueno, de verdad, que tenga un gran trabajo. Gracias. Para que le vaya muy bien. Gracias por haber venido. Gracias al Santito, a San Expedito, a la Virgen de Catamarca, que nos acompaña todas las noches también. Nos vemos el lunes con Animales Sueltos. Gracias por estar el lunes. Nota picante, casi no a puños, pero pugilística desde 2 estilos, desde el estilo. Difícil. Es una nota que cuando la he hecho, la gente dice, ¿cómo te llenó la cara de dedo, papá? Picante la nota del lunes. Picante. Pero picante en serio. Chao, buen fin de semana.